Buenos días, jóvenes. El día de hoy hablaremos de los conflictos internacionales y su impacto en América Latina. Exploración de conocimientos previos. Vamos a ver qué sabes del tema. ¿Sabes qué es un conflicto internacional? ¿Qué conflictos internacionales conoces? ¿Cómo crees que influyeron esos conflictos en la economía de América? Vamos a iniciar entonces definiendo qué es un conflicto internacional. Conflicto internacional son desacuerdos o divergencias sobre temas determinados. Bien, veamos entonces los principales acontecimientos que afectaron la economía del continente americano y tenemos por un lado la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se dio entre 1914 y 1918 y la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Aunque fueron ambas guerras de carácter mundial, tuvieron su epicentro principalmente en el continente europeo. Aunque América Latina no desempeñó un papel activo en el conflicto, sí sirvió como proveedor de materias primas y vivió las consecuencias del enfrentamiento en sus arcas. América Latina no participa en la primera línea, pero sí experimenta las consecuencias de estas guerras. Primero porque era un proveedor de materias primas para el continente europeo. Al inicio, los gobiernos de América Latina, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, intentan permanecer alejados del conflicto y se declararon como neutrales. Esto debido a que la economía del subcontinente estaba fuertemente ligada a la europea. Sin embargo, estas guerras mundiales aumentaron la inflación y esto hizo caer los salarios reales. El desempeño masivo llevó a aumentos del desempleo masivo, llevó al aumento de las tensiones sociales, aumento de las influencias de los Estados Unidos, que se convirtió en el socio comercial más importante de muchos países, ya que debido al gane de ambas guerras mundiales, Estados Unidos se catapulta como una de las primeras potencias mundiales. Entonces podríamos decir que sí afectan estas dos guerras mundiales la economía de países latinoamericanos y en el caso de Estados Unidos, que participa directamente, pues obtiene grandes ganancias haciéndolo convertirse en una potencia mundial. Otros de los acontecimientos que afectaron la economía del continente americano fue la crisis de 1929 y la Gran Depresión de 1930, esto después de la Primera Guerra Mundial. En 1929 ha pasado a la historia como el año en el que estalló la mayor crisis económica conocida del sistema capitalista. En octubre de este año de 1929, la Bolsa de Valores de Nueva York tiene una caída. Y esa caída implicó algunas consecuencias como por ejemplo el aumento del desempleo, los ingresos de las familias, se afectó también el comercio y la economía mundial se vio duramente afectada. Otro de los conflictos que también han influido en la economía de estos países americanos y sobre todo latinoamericanos, pues son los conflictos entre Estados Unidos e Irak y también con otros países como Afganistán. Estos conflictos pues que se han dado ya en un nuevo orden mundial y que son recientes, han afectado sobre todo con los precios de los combustibles y también sabemos que al variar los precios de los combustibles también tienen otras implicaciones como el precio de la canasta básica. Bien, durante el siglo XX, América Latina tiene algunas características económicas como por ejemplo la política del garrote y posteriormente la diplomacia del dólar. Durante estos primeros años del siglo XX, pues se actuó frente a los países latinoamericanos mediante esas dos ideas fundamentales. La primera que fue llamada la política del garrote y la segunda que se denominó la diplomacia del dólar. Ambas políticas
representaban el mismo proceso creciente de intervención de América Latina y sobre todo de la zona del Caribe. La política del Gran Garrote, por ejemplo, o la política del garrote, que fue una frase dicha por Roosevelt y que mostraba que su régimen podía presionar a los países latinoamericanos con una intervención armada, y comienza así una ola de dominio político y económico estadounidense a partir del siglo XX hacia los países latinoamericanos y del Caribe. Tenemos también la penetración del capital estadounidense en la economía, en las economías nacionales, y el crecimiento del capitalismo en la región latinoamericana. También tenemos algunas deudas exorbitantes por parte de los países latinoamericanos hacia otros países, deudas externas y también deudas internas. Y los precios de combustibles y las canastas básicas que han ido en aumento. Esto debido también a conflictos o a los últimos conflictos que se han dado entre Estados Unidos y otros países como Irak, Afganistán, en los últimos años. Ahora sí, vamos a trabajar.